ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. En el Paraguay se produce buena cebolla y hay que saber un punto crítico que tiene el cultivo de la cebolla, que es en el momento de la cosecha, que hay un punto que se llama el curado de la cebolla. Y esto es fundamental de tenerlo en cuenta por los productores. El ingeniero Edgar Salinas nos va a hablar cómo se debe desarrollar este curado y cuáles son las investigaciones que él está haciendo para que ustedes tengan un buen curado de la cebolla. Como vemos acá, el 80% de la cebolla ya están prácticamente caídas, ¿verdad? Entonces cuando está así, ya normalmente ya llegó el momento de la cosecha. Y acá el compañero nos va a mostrar cómo hay que cosechar. Así que el momento de la cosecha, esto acá es que se va a hacer el precurado. ¿El precurado qué significa? El precurado es dejar estacionado por lo menos un día en el campo. Normalmente se hace una cosecha, se hace un precurado y lo que se hace es tapar, del sol tapar los bulbos. Se hace una cosecha y tapar, por lo menos un día. Cuando las condiciones climáticas, cuando hay sol, pero cuando hay probabilidad de lluvia, no se debe hacer. De acuerdo a lo señalado por el ingeniero, se recomienda realizar la cosecha de cebolla a tempranas horas de la mañana, de tal forma a que el sol pueda hacer su trabajo y tal vez para la tarde ya esté lista para ser llevada al galpón para el curado. Pero ¿cuál sería una mala práctica que algunos productores realizan en el momento del precurado? Cuando ven que están saliendo los bulbos, que nada todavía no están caídos las hojas, pero ven ya que salen, ahí ellos quieren cosechar. Y esa no es la forma. Se debe caer un 80% de acame de las hojas. Como vemos acá, ahí se hace el momento de la cosecha. Este ya es porque ya está pasando la época, ¿verdad? Entonces, de acá ya te avisa que ya está para cosechar. El profesional destacó que en cuanto a la cosecha, a nivel país se sigue haciendo en forma manual. Sin embargo, para el momento de la siembra, ya existen productores que se han ingeniado y crearon algunos sistemas mecánicos de siembra. Le consultamos al ingeniero si se podría dar la posibilidad de que algunos bulbos de cebollas puedan adquirir alguna enfermedad y éstas la podrían transmitir a otras que están sanas en el momento en que son llevadas al galpón para el curado. Sí, puede dar, ¿verdad? En algunas condiciones sí puede dar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos así y que están los bulbos, algunos ya afectan por el intenso calor, ¿verdad? Entonces, lo ideal es ya cosechar. Por ejemplo, vemos que ya está todo cosechado y este no, ¿verdad? Entonces no, es cosechar todo, ¿no? Porque el 80% de este ya está. Si este estaba un 10% y el 10% que estaba para cosechar, mejor dejar todavía, porque todavía no están cargando bien los bulbos, ¿verdad? Posteriormente, vimos cómo se deben tapar las cebollas tras la cosecha. Este es un trabajo muy importante que se debe en cuanto al tema de la cebolla, ¿verdad? En cuanto al precurado. Cuando llega el momento de la cosecha, se debe dejar aproximadamente un día a campo. En cuanto al trabajo de cosecha, precurado y curado, ¿en qué etapa o momento se dan más pérdidas? En cuanto a la post cosecha, en cuanto a llevar, y algunos, por ejemplo, llevan en el galpón y automáticamente al llevar al galpón ya cortan las hojas. Y ahí ya obtenemos una pérdida porque empiezan a entrar las enfermedades fuera de tiempo. Entonces, mejor esperar por lo menos 15 días que esto se seque para que podamos hacer un almacenamiento para la selección y para la venta. Tras ver cómo se realiza la cosecha y el precurado de las cebollas, fuimos hasta el galpón en donde el ingeniero nos habló sobre la siguiente etapa por la que tiene que pasar la cebolla. Estamos en la parte ya de curado de la cebolla, ya que como vimos anteriormente ya está la parte del precurado. Una vez terminado ahí el trabajo, se trae acá en el galpón para el curado. Cuando se traen las cebollas al galpón para el curado, ¿se recomienda poner en el suelo las cebollas o colgarlas dentro de una bolsa?
Normalmente ya sea un suelo limpio o bajo carpa, ¿verdad? Para el tema de las pudriciones, el tema de las enfermedades. En un galpón, todo semicerrado, con carpa o en suelo bien limpio, ¿verdad? Normalmente sí, un poco de oscuridad, ¿verdad? Para el tema de la conservación también, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se recomienda que las cebollas estén en el galpón para su curado? 15 días. En 15 días ya vemos que las hojas ya empiezan a secarse. En 15 días ya se debe hacer el corte. El corte se hace aproximadamente de 3 a 5 centímetros. 2 dedos, ahí ya se hace el corte. Entonces el corte aproximadamente se hace ahí. Ahí se hace el corte y se deja ya esto y se hace la selección. Normalmente se deja de 3 a 5 centímetros por el tema, si cortamos por debajo, ahí se empieza a venir enfermedades, plagas o enfermedades, se empieza a producir, ¿verdad? Y ahí ya empieza ya a pudrirse rápidamente. ¿Por cuánto tiempo se pueden conservar las cebollas? Algunos dice 30, otro dice 40, otro dice 60 días. Pero en realidad queremos ver acá en el instituto por cuánto tiempo, ¿verdad? Aproximadamente. Nosotros le damos un tiempo de 40 días. Después queremos ver más. ¿No se le debe sacar la piel a la cebolla ya cosechada? La parte del secado no, porque se utiliza como protector para la parte de la post cosecha. La post cosecha es mantener por un cierto tiempo. Entonces si pelamos, ahí podemos obtener una pudrición rápida, ¿verdad? Entonces mejor lo dejamos así, pero debe estar limpio, ¿verdad? Podemos hacer un poco de limpieza y la selección, ¿verdad? Y con el corte de las raíces un poco, ¿verdad? Que es muy importante. También estamos llevando para probar una cámara de frío de 2 a 8 grados aproximadamente. Mantener en una cámara frigorífica, ¿verdad? Una cámara para ver también si podemos mantener por cuánto tiempo en esa cámara, ¿verdad? Le consultamos a nuestro entrevistado si las bolsas colgadas que contenían las cebollas son las recomendadas para este bulbo o se pueden usar otro tipo. Estas son las recomendadas porque estos son bolsas cebolleras, que son exclusivamente para el tema de la cebolla. Entonces, para que el tema de la aireación, todo eso, entonces mejor la bolsa cebollera, para que no tenga contacto por el tema de algún tipo de plagas, algún tipo de bicho, todo eso. Entonces, normalmente algunos otros productores hacen diferente, hacen una trenza, con las hojas doblan. Entonces, doblan ellos, juntan y doblan, así, y empiezan a colgar, así tipo trenza hacen. Entonces, hay distintas formas, ¿verdad?, de hacer ese procedimiento. La horticultura es una muy buena alternativa para los pequeños productores. La demanda está asegurada. Hay que programar lo que es la producción. Por eso, ABC Rural hizo un trabajo con el ingeniero Miguel Alonso y nos comenta cómo es la horticultura en el Paraguay y los requerimientos del mundo entero. La horticultura está pasando por un momento, digamos, como en una meseta. Hubo unos años en que la horticultura avanzó, pero en este momento es como que llegamos en un punto donde no avanzamos, pero tampoco retrocedemos. Pero si permanecemos en esta meseta, vamos a empezar a involucionar. O sea que los logros que alcanzamos hasta el momento ya no son lo suficientes para lo que se espera la agricultura del siglo XXI, que es con miras, no con miras, sino teniendo en cuenta el cambio climático que se nos viene encima. ¿Cuál es su opinión sobre el cambio climático? ¿Cree que aún hay otras situaciones que se pueden ir presentando y golpeando más a los productores? El cambio climático ya lo tenemos y eso hace que tengamos que cambiar muchos de los sistemas productivos que normalmente estábamos utilizando, o mejor dicho, no los sistemas, sino las técnicas de manejo que utilizamos en los cultivos hortícolas ya deben ser cambiados, ayornados a la realidad del cambio climático que ya tenemos. El ingeniero Alonso dio un ejemplo de cómo va afectando el cambio climático en la horticultura. Para que tengan una idea solamente de la gravedad de que estamos hablando, hace unos 16 años, en una de las fincas en la cual yo trabajaba, uno hacía un trasplante de las lechugas en pleno enero, las cubría con una media sombra negra, unos 3, como máximo 5 días, y después la lechuga, como dicen normalmente los horticultores, ya se iba solita. Hoy día tenemos que sí usar la media sombra fija
y aparte de la media sombra fija, en el momento del trasplante tendremos que cubrirla con otra media sombra los 3 o 5 días que antiguamente le tamblábamos al aire libre. Durante ese periodo hay una doble malla, si no la lechuga no prende. Incluso las lechugas que están sin media sombra fija, desde hace unos 3 años atrás, hay que cubrirlas entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, o si no se escaldan. Para la gente que no sabe qué significa caldar, significa se quema. Entonces, todas estas tecnologías las tenemos que ir cambiando. ¿Qué nos puede decir del riego? Atendiendo que a nivel de pequeños productores, muchos aún siguen utilizando la manguera para realizar sus riegos en horticultura. La tecnología del uso del agua también hasta ahora se hace un uso y abuso del agua de riego por la forma que estamos regando, y ya tenemos que ir cambiando nuestras tecnologías de producción, ya no solamente el riego por goteo, ya no solamente el riego por exudación o de mini aspersión. Tocó el tema cambio climático, la importancia del buen uso del agua. Pero, ¿qué otra cosa más deben tener en cuenta los horticultores? Tenemos que ir reconvirtiendo a la horticultura hidropónica o aeropónica. Y una horticultura no tan rural, sino más periurbana e incluso urbana, que es la que se viene en el mundo. En el mundo, las fincas hortícolas van a estar en el medio de la ciudad. Así como se construyen edificios para las personas, va a haber edificios para las hortalizas. Pasar de la horticultura tradicional a una horticultura hidropónica o aeropónica, como menciona, ¿tiene su costo? Todo eso tiene un costo económico, pero ante el costo económico tiene que haber un cambio de mentalidad del horticultor y de la ciudad. ¿Por qué digo esto de la ciudad? Yo siempre digo que para lograr estos cambios que va a necesitar mucha inversión, debe haber una alianza estratégica entre el técnico y el agricultor, y entre la ciudad y el agro. Entre el técnico, porque debe estar en condiciones de evaluar la situación para poder aplicar lo que aprendió, porque es la única manera que el agricultor lo va a respetar y va a poder pagar su servicio. ¿Cómo se puede dar esa alianza que menciona entre el agro y la ciudad? La otra alianza estratégica entre el agro y la ciudad es porque al agricultor hasta hoy en día se le considera un ciudadano de quinta categoría, y la ciudad no va a comer si el agricultor no produce. Y para que haya agricultores en el campo hay que pagarle al agricultor un precio justo. Es la única manera que nos vamos a asegurar el recambio generacional para que la producción agrícola sea sostenible en todo el tiempo. Esos son los grandes cambios que tiene que haber hoy en día. La floricultura sigue creciendo en el Paraguay. Recuerdo cuando empezamos con Expoflora, los distintos trabajos que hicimos, y eso ha hecho que, junto con la Misión Técnica de Taiwán, las flores en el Paraguay sigan siendo una alternativa de buen negocio. ABC Rural estuvo con la ingeniera María Angélica Centurión y nos va a hablar sobre la producción de flores, cómo está actualmente y qué ella piensa sobre este sector. Hace 28 años que estamos trabajando en el área de floricultura y hoy me toca coordinar este proyecto muy importante que estamos llevando conjuntamente con la Misión Técnica de Taiwán, que es el desarrollo de la industria de orquídeas, el cultivo de tejidos y la propagación de plantines en Paraguay. Lo estamos realizando desde el año 2015 y estamos trabajando con 2 géneros de orquídeas, que es la Phalaenopsis, orquídea mariposa, y otra, la Oncidium, que es conocida también con el nombre de bailarina. Estos 2 géneros de orquídeas se cultivan muy bien acá a nivel país por el clima que tenemos, la gran luminosidad también que tenemos, ¿verdad? Pero entre los 2 géneros de orquídeas, la Phalaenopsis es la más exigente en cuanto a sus cuidados. Por eso lo hacemos en este tipo de invernadero que ustedes están viendo, que es un invernadero que fue inaugurado el año pasado con el proyecto. Tenemos esta que está en San Lorenzo, en el Centro de Exposición y Ventas en San Lorenzo, y la otra lo tenemos en Cacupé, en el Centro de Producción de Orquídeas. Para la producción de orquídeas, ¿se necesita de grandes extensiones de tierra?
no se necesita un terreno amplio, solamente que se necesita de cierta infraestructura para su producción. El caso de la Oncidium, por ejemplo, es una orquídea que es más, no requiere tantos cuidados como es la Phalaenopsis. Entonces, tenemos productores que están haciendo Phalaenopsis y otros que optaron por hacer Cymbidium porque son cultivos menos exigentes en cuanto a su cuidado y también en cuanto a su protección, porque es sabido que las orquídeas necesitan de una media sombra para su producción, ¿verdad? Porque no puede exponer a luz directa. Y el secreto está en la fertilización, en el riego y darle realmente a la planta en el momento en que necesita, darle todas esas necesidades en cuanto a fertilización y en cuanto al riego también. ¿Qué infraestructura requiere un productor interesado en cultivar orquídeas para su comercialización? Sí, para la producción de Phalaenopsis nosotros estamos recomendando que sean invernaderos. Pero para la producción de Oncidium estamos recomendando el sombraje, utilizando la malla media sombra del 50 o del 70% dependiendo de la época. Dentro de lo que es nuestro proyecto, hemos instalado 18 invernaderos a nuestros productores que están involucrados en este proyecto y son invernaderos que tienen un costo de 80-85 millones de guaraníes de origen israelí, que fue una donación que hizo el Ministerio de Agricultura a nuestros productores involucrados dentro de este proyecto. La ingeniera nos mostró las características del moderno invernadero en donde se producen las orquídeas. Dentro de este invernadero que ustedes están viendo, que es totalmente automatizado, tenemos controlado totalmente la temperatura, la luz. También controlamos la distribución, la distancia entre una planta y otra, porque dentro del ambiente tiene que haber buena aireación para que las plantas no desarrollen enfermedades, ¿verdad? Y también tenemos el control de la luz. Entra luz dentro de este invernadero, pero en forma indirecta. Estos plásticos que se utilizan para invernaderos son plásticos especiales con tratamiento anti-ultravioleta. ¿Qué significa eso? Que no deja pasar los rayos ultravioleta, que son los rayos que le hacen daño a las plantas. También tenemos un sistema un sensor que se observa aquí. Este sensor, cuando aumenta la temperatura, se abren las compuertas que hacen de que el aire circule dentro del invernadero. Estas orquídeas para su mejor desarrollo necesitan una temperatura entre 20 a 22 grados. Entonces esa temperatura es lo que nosotros tratamos de controlar dentro del invernadero de manera a que estas plantas crezcan en un ambiente natural y así poder, ¿verdad?, obtener floración en la época oportuna. Aumentar la luz solar. Entonces directamente se extienden las mallas media sombra. Generalmente esto ocurre entre las 9 y las 10 de la mañana. Y se cierra totalmente con las mallas media sombra, ¿verdad?, hasta las 4 de la tarde. Y después se vuelve a abrir. A la noche ya está totalmente abierto. Eso es justamente para cuidar el tema de intensidad de luz dentro de la infraestructura de nuestro invernadero. ¿Estas orquídeas se desarrollan desde su siembra en este invernadero o son traídas a este lugar una vez que tienen cierto desarrollo? Bueno, el sistema que nosotros estamos haciendo es los plantines. Quiero mostrar un poquito los plantines. Estos plantines son los plantines que se traen del laboratorio de biotecnología del IPTA. Esta es una Phalaenopsis. Entonces estamos teniendo en este invernadero y son estas plantas las que nosotros le entregamos, ¿verdad?, al productor para que ellos puedan cuidar, fertilizar, darle todos los cuidados necesarios hasta llegar a la floración. Con el sistema antiguo de producción de orquídeas, la primera floración de estos géneros de orquídeas nosotros lo conseguíamos en 3 años. Hoy día, con esta tecnología en donde estamos controlando, vuelvo a repetir, la fertilización, el control de temperatura, el control de la humedad, la aireación y la luz, lo estamos logrando en 1 año y medio. Estamos sacando ya producción de flores en 1 año y medio. Esa es la ventaja de esta tecnología que estamos utilizando. Una de las técnicas de identificación en ovinos es a través del ADN.
El doctor José María Espínola nos va a explicar cómo es este sistema y las ventajas que él mismo tiene. Una prueba genealógica de ADN consiste en examinar el genoma, en este caso de un animal, mediante la toma de una muestra de componentes específicos. Los resultados aportan información acerca de la genealogía o linaje personal. En general, estas pruebas permiten comparar los datos obtenidos de un individuo con otros del mismo linaje o grupos étnicos actuales e históricos. Los resultados de las pruebas no son para uso médico, para lo cual se necesitan diferentes tipos de exámenes genéticos. Estas no determinan enfermedades o trastornos genéticos específicos. Su objetivo es solamente recabar información genealógica o historia familiar. En este caso, la Asociación Rural del Paraguay, en conjunto con un técnico designado por la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos, desarrollan la toma de muestras para que los animales puedan contar con un registro. Para el registro de algunos animales se requiere de hacer exámenes de ADN. Son dos los casos principales. Primero, cuando son animales provenientes de transferencia de embriones. En ese caso, se saca el producto, o sea, la cría, y se compara con los progenitores, con los padres y madres. Segundo motivo es cuando los corderos ya son grandes y ya no están con la madre, ya no maman de la madre, entonces no se puede comprobar. Entonces, si es hijo de ese, entonces se recurre al ADN. En esa forma se puede registrar los animales. ¿Qué tipo de muestras se toman de los animales que serán registrados? Muestra que pide la Asociación Rural del Paraguay son pelos. Se pide por lo menos un 100 pelos para el laboratorio. Esos pelos se pueden sacar de cualquier parte. En particular yo lo hago de arriba de la pezuña, que es más fácil de sacarlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El recurso de ADN se utiliza hace poco. Eso es para dar seguridad al productor de que el ejemplar, por ejemplo, el comprador, el ejemplar que compra es realmente hijo de tal madre y de tal padre, ¿verdad? Porque de lo contrario es difícil comprobar realmente la paternidad, ¿verdad? Más todavía en el caso de los embriones. Embriones que se consiguen, no sabemos si son realmente del origen, como figura en el antecedente del embrión. Entonces se recurre al ADN también para comprobar la veracidad de eso. ¿Hay una edad establecida en la que se debe realizar la prueba de ADN? Desde el nacimiento se puede hacer. Eso, como le digo, se hace en los dos casos, cuando las crías ya son grandes, ya se destetó y ya no se sabe la madre. Es una seguridad 100% de que tiene esos padres, esa madre y ese padre, ¿verdad? Eso le da la seguridad y le da la pureza. En equino sí o sí se hace ADN en ciertas razas, por ejemplo árabes, sí o sí se hace. Creo que cuarto de milla también. Ovino en estos casos, de transferencia, y cuando las crías ya son grandes, ya no está al pie de la madre la cría. Muchas veces les he hablado de la importancia de la sanidad de las vacas lecheras, sobre todo en los pequeños tambos. Yo recuerdo que uno ordeñaba la vaca y tomaba leche caliente. ¿Y qué es lo que pasa? Que la vaca le da a la leche una protección de 2 horas. Pero para eso hay que saber que esa vaca está sana. Entonces uno puede consumir la leche sin ningún problema en ese momento del ordeñe. El doctor Derlis Quintana nos va a hablar sobre cómo es el manejo sanitario en los pequeños tambos de las vacas lecheras. En el departamento de Ñeembucú existe una importante cantidad de pequeños productores tamberos que se dedican a la cría de ganado lechero y que, debido a la falta de una industria que pueda acopiar la leche que se produce, la mayoría opta por fabricar quesos que pueden durar más tiempo y cuya comercialización es uno de los pilares en dicha zona del país. Detalle importante tiene que ver también con el tipo de ganado lechero que utilizan para la producción, que en su mayoría son criollos o media sangre holando. Pero, ¿cómo debe ser el manejo sanitario en un pequeño tambo?
Y de a poco estamos implementando, ahora estamos con control sanitario mensualmente, se hace, se palpa, se ve qué clase de parásito más o menos se estudia a simple vista. Todavía no se hace con estudio tecnológico, con estudio de laboratorio, pero lo que se tiene más en esta zona, en el invierno se tiene más en esta zona la cuestión de ditiocablo, que es el parásito pulmonar, se le trata con levamisol, todo ese tema. En verano tenemos problemas de garrapata, como toda la zona de Ñembucú, específicamente más en esta zona, y se hace con control, ya sea con antiparasitario externo o con baño o con antiparasitario inyectable. ¿Cuáles son otras vacunas que reciben las vacas y cómo manejan aquellas que son compradas y que ingresan dentro del plantel para producción de leche? Brucelosis se hace una vez al año, ahora creo que tenemos que hacer una brucelosis, tuberculosis, se hace una vez al año, y todo lo que entra acá, el señor está empezando a comprar, generalmente el 90% son todavía comprados de otras zonas, se trae acá, se hace el control de espiroplasmosis, anaplasmosis, generalmente el que se trae ya se le pone ya el medicamento contra esa enfermedad, porque por el tema de la adaptación baja la defensa, y si no se le trata el 90% sufre de esa enfermedad. El manejo sanitario de los terneros al nacer, ¿cómo es? Y el manejo sanitario de los terneros ahora estamos por empezar. Nace los terneros, se pone el yodo por el ombligo, se pone el antiparasitario, un poco de hierro, y después se le aparta ya a la mamá, se le da un poco de suplementación también. ¿Cómo es el trabajo en el aspecto reproductivo en este pequeño tambo? ¿Y estarían buscando llegar a una línea o raza específica de vacas lecheras? Como te habrá dicho el señor, él está empezando eso, está empezando el tema de tambería, y su manejo es un poco rústico todavía. Se hace el control parasitario, se hace mensualmente el tema de calcificación. El tema de manejo en cuanto a reproducción se hace a monta natural. La vaca que entra en celo generalmente acá entre 50 a 60 días, pero con monta natural. O sea, mi recomendación es llegar a la raza Jersey, ya sea un 70% la raza Jersey y el 30% que sea rústico, para la adaptación también acá. Y como estará viendo acá, más se cuenta con la raza Orlando, pero un 50% de la raza Orlando y 50% es rústico todavía, pero tenemos problemas acá con la raza Orlando, no se adapta como debería adaptarse, como es de la raza Jersey. ¿Cuál es el momento en lo referente a la época de servicios o monta? ¿Tienen un momento específico del año en donde las vacas entran en servicio y son servidas? Cuestión de reproducción, época de servicio no se tiene acá, como en el tambo no se puede tener como la época de reproducción general de la otra raza. En el tambo se maneja de otra forma, acá en el tambo se está haciendo el servicio a una vaca de todo el año, servicio de ya 12 meses al año se está haciendo el servicio, entra en celo, tiene su cría, entra como había dicho en 50, 60 días, se le lleva a los toros, se le da el servicio para que los terneros se tengan diferentes categorías y de diferentes etapas para que no merme la producción de leche. Finalmente, el doctor Derlis Quintana dejó un mensaje para los pequeños productores del departamento de Ñembucú. Como la gente de Ñembucú es muy radical, muy cerrado en su tema, muy cerrado en cuanto a esto, que no es muy creíble. La gente, voy a hablar con la gente de Ñembucú, la que se dedica en eso, dice que no es rentable. Y acá tenemos el señor que viene a invertir de otro lado y que nos está demostrando que Ñembucú puede hacer y que Ñembucú hace, no es que puede hacer, se está haciéndolo, y acá que es rentable también la producción de leche o de queso, que es rentable, que todo depende del manejo del animal y la predisposición del ganadero. ABC Rural, siempre pensando en nombre del campo, ha realizado un material sobre un tema de mucha importancia, el cultivo hidropónico, tanto para la producción de forrajes para animales como también para horticultura. Trabajos realizados por productores y técnicos paraguayos. Como ven, hay varias alternativas que nosotros podemos tener, tanto en la tablet como también en el teléfono. Volvemos con más ABC Rural.
Este pendrive dual se puede utilizar tanto en el teléfono, en la tablet y si no, en su casa, en la computadora. Pueden adquirirlo en Yedros 745 en Asunción, Paraguay o en todas las sucursales de ABC Color. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. La tecnología ha llegado muy bien al campo y sobre todo en lo que es la ganadería. Y un trabajo muy importante es saber cómo es la carcasa del animal. Y esto se hace a través de un sistema que se llama ultrasonografía. El doctor Mauro López nos va a hablar sobre cómo es esta técnica y las ventajas que esta tiene. Estuvimos hablando de la utilización de la ultrasonografía de carcasa, para la selección de genética, o sea, cómo esta herramienta viene creciendo su aplicación en la producción de ganado de carne en el Paraguay. Durante su disertación, el doctor Mauro López señaló que la carne paraguaya tiene una excelente posición, más por precio que por calidad. Le consultamos, ¿a qué se refiere con eso y qué se debe hacer? Sí, básicamente, incluso vino un especialista hace poco, un americano, y en una de sus frases le decía que Paraguay sí produce carne de calidad, el problema es que mezcla la carne realmente premium, ¿verdad?, con la carne no premium y envía eso a los mercados. Entonces, básicamente tenemos el producto, sí tenemos. Comparamos nuestros datos que tenemos con Brasil, tenemos individuos interesantes, ¿verdad?, tenemos producto diferenciado. El único problema es que no tipificamos, o sea, no hacemos una diferenciación de ese producto dentro de la industria, ¿verdad?, y básicamente enviamos lo que tenemos. Pero también eso dentro del tiempo, cuando ocurra y se implemente un sistema de tipificación en función a la calidad real del producto, eso estaría cambiando. Porque en consulta con algunos productores y también algunos técnicos del área que manejan, estuvieron comentando que las clasificaciones básicamente se da solo por el racial, netamente no existe una clasificación de la carcasa dentro de la industria, o sea, no se determina el producto realmente premium por la calidad del producto, sino por simplemente ser de raza A o raza B, eso ya estaría. Un detalle casi contradictorio entre muchos ganaderos tiene que ver con la castración, pues hay productores que afirman que se debe castrar a los terneros para que ganen peso más rápido. Sin embargo, otros dicen que no es necesario. ¿Cuál es su respuesta sobre el tema castración de acuerdo a los trabajos de ultrasonografía que han realizado? Sí, exactamente. Es que básicamente es como nosotros manejamos un banco de datos de más de 1 millón de animales evaluados, eso de Brasil, porque nuestra central se encuentra en Brasil y nosotros básicamente trabajamos en conjunto y acompañando faenas técnicas, ¿verdad? Entonces nos saltan los resultados y animales medidos, donde se demuestra que el hecho del animal ser castrado nomás no te asegura una buena terminación, y eso quedó evidente mediante los números que estuvimos mostrando, ¿verdad? Aparte de eso, también otra duda o que siempre está en la mente del productor es que la hembra sí o sí también pone la deposición de grasa, que sí o sí da buena terminación, que también estuvimos mostrando que los números, o sea, los números de trabajos ya de faenas técnicas realizadas, que existen sí también hembras que no encuentran o no llegan, no logran esa terminación ideal que la industria solicita. Pero ¿por qué justamente tratamos y abordamos este tema? Es netamente porque lo que con esta herramienta nos permite es identificar los individuos, o sea, creer que una categoría está totalmente al 100% dentro de una característica, por decir la terminación, que el animal castrado sí da terminación en su totalidad, eso no es algo tan real, porque tenemos números que nos muestran, y también las hembras, solo por ser hembras, tampoco te aseguran eso. Es potencial genético, ¿verdad? Y obviamente también se da debido a la suplementación y alimentación, o sea, la nutrición que tenga esos individuos. ¿Cómo se puede lograr la padronización de los animales, o mejor dicho, animales con un mismo tamaño?
Básicamente lo que estuvimos mostrando fue un trabajo que hicimos, o sea, una faena técnica que acompañamos y es la realidad de la industria, ¿verdad? Básicamente los criterios de selección de la terminación, del sistema de terminación de los bovinos se da por peso. Entonces muchas veces se pone un parámetro de peso inicial y una variación entre 15 a 20 kilos a más de peso entre ese grupo y se meten en un sistema de terminación. Una vez que el animal, o sea, cada animal tiene su potencial genético y eso se va manifestando, los animales van presentando curvas diferentes de terminación, o sea, curvas diferentes de desempeño, ¿verdad? Entonces hay animales que desempeñan más y otros menos, entonces tenemos variación tanto en la conformación de la carcasa, tenemos variación en el grado de terminación de esos animales. Entonces, a simples ojos es algo complicado para el productor, pues no tiene cómo medir eso o estimar eso. Y eso es la propuesta que nosotros hacemos con esta herramienta justamente en el sistema de confinamiento, donde animales que pasan y son clasificados por el software, él te clasifica en lotes diferentes, pero de velocidades diferentes, pero que todos llegan a un mismo padrón de terminación, o sea, una homogeneidad, una igualdad, tanto en el peso de terminación cuanto en el grado de terminación. O sea, él no mira el peso inicial, él mira el final. Entonces, a veces los trabajos que tenemos ya animales de hasta 100 kilos de diferencia entre el más liviano y el más pesado de un mismo lote, pero al final esos animales se igualan y eso es netamente porque el software te permite determinar y identificar esa curva de crecimiento que va a tener el animal dentro del ambiente o sería la nutrición que se estaría brindando a ese grupo de animales. Mencionaba que la tendencia mundial apunta a la carne marmolada. ¿Cómo está Paraguay dentro de lo que es la producción de ese tipo de carne? Si paramos para evaluar los mercados de referencia, porque es lo que nos puso a creer y que Paraguay sí puede, y por eso estamos ya desde 2014 tratando de introducir esta herramienta, es justamente por la importancia de Paraguay como productor de carne, pero básicamente tenemos que mejorar, tenemos que poner esa calidad, ese marmolado, para poder adentrar dentro de mercados exigentes. Por decir cuotas como 481, también entrar a Japón, entrar a Estados Unidos, que ya tienen, de verdad que ellos allá, eso ya por el sistema de tipificación que existe en la industria, eso ya en el supermercado, al recorrer las góndolas, el productor ya tiene el producto según la clasificación y con precios diferentes. Entonces, una vez que eso llegue a Paraguay, yo creo que también obligaría al productor a invertir un poco más y salir de lo común, ¿verdad? Entonces, buscar esa característica antes que el mercado lo exija, yo creo que es el secreto. Y cómo nosotros hablamos como Australia, Japón, Estados Unidos, entonces no es moda, es una tendencia y es una consulta simple que a cualquier persona le puedes hacer. Si le aseguras una calidad de producto, que le aseguras que le vas a entregar un tapa cuadril o un bife de chorizo con A o B criterios de alta calidad y le preguntas si está dispuesto a pagar más por eso, él te aseguro que va a pagar una vez que tenga la certeza. Y eso es lo que nos falta, un sistema de tipificación donde va a identificar lo bueno y lo malo y poner lo bueno en una caja y lo malo en otra caja y poder diferenciar los mercados también de esa manera. Cuando se habla de carne marmolada, se piensa más en animales taurinos, no tanto en cebuinos. Sin embargo, usted mostró en su charla carne de Nelor con alto grado de marmoleo. Básicamente es lo que infelizmente se tiene, ¿verdad? Es una realidad. No obstante, vamos a decir así, nosotros tenemos como referencia en el Brasil, ¿verdad? Que son 225 millones de cabezas, de los cuales 80% de la producción es Nelor, ¿verdad? Donde el promedio, según la clasificación americana, que va del 1 al 10, el promedio está en 1,5, o sea, prácticamente no tienen esa calidad de carne. De repente, querer o exigir
o creer que existe animales con calidad superior es algo un poco subjetivo. Entonces, empezando los trabajos, evaluando si conseguimos identificar animales interesantes y superiores, incluso superior al promedio de carne marmolada del promedio de la raza Angus norteamericana. Entonces, en la otra oportunidad que estuvimos por Expo Norte, estuvimos evaluando y sí encontramos individuos que podemos decir puede ser por suerte o por el buen trabajo también en conjunto de los productores, porque una vez que yo sepa qué característica trabajar, voy a trabajar y voy a fijar. Pero básicamente se pudo haber fijado esa característica sin ningún conocimiento. O sea, es posible y básicamente depende netamente de la selección, pero para seleccionar yo debo de identificar los animales. Entonces es lo que pasa en Brasil y tenemos varios números ya, varios proyectos donde animales, individuos fueron seleccionados, identificados y seleccionados y mediante eso generaron ya productos comprobados en faena técnica de carne altamente marmolada. O sea, creemos en la raza, por decir, porque por la rusticidad, por todo lo que se conoce. Y si podemos otra vez ponerle la calidad y que eso pueda competir de igual manera, podemos pensar en un producto diferenciado también para cualquier tipo de productor. ¿Se puede lograr un animal con carne marmolada de acuerdo a su alimentación? Por ejemplo, si es alimentado a pasto o si es alimentado en confinamiento. Básicamente el marmolado es potencial genético, o sea, el marmolado sería las células adipósitas que se encuentran dentro del músculo, o sea, infiltrado entre las células musculares. Entonces, el animal o posee o no posee ese potencial genético. Lo que la nutrición sí consigue hacer es evidenciar eso, o sea, aumentar de tamaño esas células adipósitas una vez que esto se pueda ir llenando con la alimentación energética, esas células se van quedando más evidentes, ¿verdad? Más notable, que es lo que al final el consumidor quiere ver ese producto con un grado alto de marmolado y altamente evidente. Pero hoy día sí ya existe diferenciación, incluso hay diferenciación con relación al precio, respecto al precio del animal de calidad terminado a grano, cuanto el animal con calidad o con buen grado de marmolado a pasto, ¿verdad? Entonces Australia también viene haciendo bastante, buscando ese tipo, y yo creo que Paraguay, para posicionarse y tener un mercado muy fuerte, podría apostar en la carne natural producida con altísima calidad o con buen alto grado de marmolado a pasto, ¿verdad? Porque es la tendencia, otra de las tendencias son esas, ¿verdad? Entonces, básicamente otros países de referencia no están más preocupados con la calidad porque tienen la calidad asegurada, se están preocupados más con el origen o de dónde proviene o qué tipo de producto fue utilizado para generar ese producto, ¿verdad? Entonces, crear una marca de carne de alta calidad y que también sea saludable también del punto de vista, es lo que sería lo ideal. Un buen desafío para Paraguay. Hemos tenido muchas alternativas de explicar las posibilidades que tiene el Paraguay en todo lo que es el desarrollo agropecuario. Es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero hay puntos claves que hemos desarrollado en el Paraguay, que es la industrialización de lo que producimos. Y es por eso que nosotros les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.